Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y estamos en la mejor tier list del juego. ¿Y por qué es la mejor tier list? Bueno, porque como veis en pantalla de un simple vistazo vamos a poder ver cada personaje para qué es bueno y para qué no es bueno, porque no se puede hacer una tier list diciendo este personaje es mejor que este otro, ya que en este juego tenemos diferentes modos de juego, ya tenemos la historia, tenemos diferentes mazmorras y tenemos también tenemos diferentes PvPs, así que chicos, no podemos decir que un personaje sea mejor que otro, salvo que esté rotísimo y nos sirva para todos, que sí que hay algún personaje que puede valer, pero van a ser los menos. La mayoría se van a poder utilizar, tanto en algunos sitios específicos y van a ser buenos, y en otros pues no lo van a ser tanto. Dentro de esta tier list, que os la voy a dejar en la descripción, pues bueno, tenemos como algo a destacar que podemos pulsar dentro de cada personaje y poder ver, fijaros, si vamos por ejemplo aquí a Cecia o a cualquiera de otro de los personajes, mira, Odi. Por ejemplo, en Odi, si pulsamos, ya que Odi es uno de los mejores personajes, sí que está bastante roto, nos pone, nos hace una breve descripción, aparte de decirnos para qué es bueno y para qué es mejor o peor, nos pone: Odi es uno de los mejores distribuidores de daños de nivel A del juego y brilla tanto en el contenido PvE como en el PvP. La combinación de veneno y la capacidad de matar enemigos instantáneamente con pocos HP y enorme recuperación de energía que ocurre cuando mata a alguien lo convierte en un monstruo que puede matar rápidamente a todo el equipo enemigo por sí mismo. Y ya vemos que aquí nos pone que sirve para la historia temprana, para la historia media y para el endgame. También para el resto de juegos y también para el PvP. Así que chicos, de un simple vistazo vais a tener toda la información de todos los personajes en vuestra palma de la mano y podéis elegir y hacer vuestras composiciones de equipo, que eso vamos a hablar ahora mismo, porque es tan importante saber o tener una tier list como lo que os voy a contar a continuación. Bien, aparte de esto, antes de ir al siguiente paso, dejadme decir que aquí lo vais a poder filtrar todo, tanto si queréis saber cuáles son los mejores tanques, los mejores arqueros o por clases, bueno, como queráis. Y también podéis hacer el modo pirámide o el modo tabla, como estamos viendo. El modo tabla es más completo, pero bueno, en modo pirámide también, para ver quiénes están arriba en la pirámide y quiénes son mejores, si tenéis alguna duda. Vale chicos, dejadme que os diga, porque es súper importante que sepáis esto a la hora de hacer la tier list, porque de nada vale que tengas un buen personaje, como por ejemplo Vala, que es la que está ahora en el banner de invocación. Tú puedes tener a Vala y no tener el resto de sinergias con el equipo, y igual te sirve de muy poco o de menos que otras personas que sí tengan para hacer sinergias. Y diréis, ¿pero de qué estás hablando? Vale, no os preocupéis porque os lo muestro. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a ir un momentín al juego. Vamos a entrar pues en una batalla, por ejemplo vamos a entrar aquí, vamos a dar la batalla y os lo voy a mostrar, chicos. Vamos a ver, vamos a ir por aquí, vamos a bajar un poquito el volumen, que igual está la música demasiado alta. Vamos a ir, si os fijáis, a la hora de hacer las composiciones de equipo, si le dais aquí, vemos que tenemos bonificación de facción. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Pues que de nada sirve tener un personaje que sea muy bueno si no lo tenemos con sinergia con otros personajes y no nos va a dar bonificación de facción. Como veis en mi equipo, ahora mismo estoy llevando 3+2 de facción, que es como nos van a dar las bonificaciones. Además te lo explica aquí, cuando hay 3 de la misma facción, 3+2, 4 o 5 héroes de la misma facción en tu equipo, todos los héroes desplegados obtienen un +10, +14, +18, +22%. Actualmente nos está dando un 14 porque lo estamos llevando en el nivel 2, que es 3+2. Pero si llevaríamos 4 de la misma facción, aunque 1 no lo llevemos de esa facción, nos daría un 18 y con 5 nos daría un 22. Por eso digo que lo ideal es hacer facciones. Sí que puedes llevar unos sueltos si llevas los otros 4 de la misma facción, pero si no, no es recomendable o conveniente llevar cada uno de una facción, aunque sean muy buenos dentro de la tier list. Y esto lo que hace es, los héroes celestiales hipogéneos se consideran héroes de cualquier facción a la hora de calcular las ventajas de facción, que eso sí que puede ser bueno. Por cada héroe celestial o hipogéneo que haya en tu equipo, todos los héroes desplegados obtienen un 1% de ataque y los puntos de vida. Así que chicos, tenerlo en cuenta, tan importante es lo que es la tier list como el tema de las bonificaciones de facciones para que un personaje pues funcione realmente. Así que os lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo. Ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!